Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes, a los fieles oyentes de Radio Luz a las Naciones, a quienes estoy muy agradecido por su fidelidad, por su constancia y por seguirnos fielmente a través de todo el conjunto de la programación que Radio Luz a las Naciones, nuestra emisora cristiana, emite a lo largo de cada día del año. Es un placer saludarles desde este programa semanal titulado Gracia Sublime, un programa de reflexión bíblica desde el cual compartimos con todos ustedes breves reflexiones, pensamientos que están fundamentados en la palabra de Dios y que tienen como objeto, que procuran, cuya finalidad es la edificación de nuestras vidas espirituales. La semana anterior hemos hecho un pequeño paréntesis, un inciso, hemos emitido un programa especial de lo que era el tiempo donde estábamos viviendo, el tiempo de Navidad. Y como dije, esta semana retomaríamos lo que nos está ocupando en los programas anteriores antes de parar en el tiempo navideño y dedicarnos a algunos mensajes relativos a la propia Navidad, al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Aprovecho, por supuesto, para desearles un 2021 pues bendecido, un 2021 en el que el Señor guarde sus vidas, sus trabajos, sus familias, sus corazones en Cristo Jesús y que la despedida del 2020 pues haya sido también con ese agradecimiento que la Biblia nos enseña. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, aún siendo conscientes de que ha sido un año atípico, complicado, diferente. Un año donde la humanidad ha sufrido bajo la influencia y bajo el azote de esta terrible pandemia de la COVID-19 y que por supuesto un año en el que la humanidad ha vivido la pandemia más terrible del siglo en el cual estamos viviendo. Pero como fuere, nosotros tenemos unos fundamentos y una fe y una seguridad que con mucho superan, ¿verdad? Y que trascienden a cualquier actividad terrenal. Nosotros pertenecemos a los cielos, nosotros estamos sentados, o sea, sabemos que Cristo murió para
por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, como enseña Romanos 4:24, y como también el propio apóstol en su epístola a la iglesia de Éfeso nos enseña que nosotros en su resurrección nos identificamos con Él, o sea, fuimos resucitados juntamente con el Señor Jesús, y no solamente fuimos resucitados, sino asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y por lo tanto, esta es nuestra condición hoy, aún sabiendo que estamos todavía afectados o impedidos por la propia condición terrenal. Pero nuestra seguridad está en el cielo, y por lo tanto no hay ladrón, no hay polilla que pueda minar, que pueda corromper, que pueda hurtar, que pueda dañar nada de lo que tenemos por la gracia bendita de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, en esto descansamos. Y en base a esta realidad, yo ruego por ustedes, para que realmente el Señor nos dé un año, si Él no lo interrumpe en los propios propósitos escatológicos de su regreso, que Él nos permita vivir sirviéndole. Y como dice el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Como digo, el morir es ganancia. O sea, si nuestra vida concluye en este año, si toda nuestra actividad terrena concluye en este año, pues damos gracias a Dios, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir, como digo, es ganancia. Como fuere, estamos seguros en Él. A lo largo de los últimos programas veníamos desarrollando una enseñanza acerca del Espíritu Santo en una manera temática, ¿no? Donde estamos viéndolo en todo lo que Él es, en el conjunto de toda la Escritura. Y estábamos enfatizando o explicando asuntos de su personalidad. Hemos podido ver que la gran revelación del Viejo Testamento es Dios mismo, ¿no? La Biblia es la autorrevelación de Dios, y Moisés corrobora y respalda esta afirmación con el propio texto de la Escritura inspirada en el libro escrito por él mismo, que es Deuteronomio en el capítulo 6, en el verso 4, donde está esa declaración conocida como el Shema hebreo, donde dice: Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces vemos que esa gran revelación es Dios, ese Dios único, ese Dios indivisible, ese Dios que no comparte un politeísmo, para que también a su vez podamos tener muy claro lo que la propia enseñanza bíblica nos muestra de lo que la Trinidad es, o sea, el Dios indivisible expresado en la propia economía divina en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con esto hemos dicho que la gran revelación del Nuevo Testamento tiene que ver con esto, o sea, es la propia trinadeidad de Dios, o sea, es Dios que se revela en tres personas. Con esto no estamos diciendo que la figura del Padre, o que la figura del Hijo, o que la figura del Espíritu Santo no aparezca en las páginas del Viejo Testamento. Todo lo contrario, hemos visto juntos, y es lo que nos ha ocupado en los últimos programas, que el Espíritu Santo tiene una actividad clara y evidente en el Antiguo Testamento. Hemos podido ver incluso acerca de Jesucristo esa profecía maravillosa que nos enseña el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde además de establecer, de profetizar y de prever con total exactitud el lugar del nacimiento del Salvador, del Pastor de Israel, de Jesucristo, que sería en Belén, sino también nos enseña que sus manifestaciones, sus apariciones son desde los días de la eternidad. Entonces a Cristo le podemos ver en muchas experiencias con los santos del Antiguo Testamento, desde Abraham, desde Moisés, desde Josué, etcétera, etcétera, etcétera.
Después, por supuesto, todo el mensaje profético que nos quedaría decir, ¿no? de las propias profecías claramente que apuntan, ¿no? a lo que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo son en la propia Trinidad. Por lo tanto, vemos que el Hijo está presente en el Antiguo Testamento, que por supuesto el Padre, que ya lo hemos presentado como esa principal revelación en los tratos y en las relaciones con ese pueblo que Dios escogió para traer de ese pueblo la simiente bendita que es anterior proféticamente al propio establecimiento de la descendencia de Abraham, sino que en la propia semilla de Eva tendríamos ese golpe definitivo a la serpiente que apunta inexorablemente y claramente a la cruz de Jesucristo. Entonces, como digo, lo tenemos muy claro. Juntos hemos podido ver todas estas cosas, pero lo que es verdad que no está tan claro, o sea, podríamos decir quizá en una manera, usando términos teológicos, este aspecto está en una manera negativa, para en el Nuevo Testamento presentarse de una manera más positiva, o sea, con más claridad, ¿no? Negativo no quiere decir malo, sino sencillamente que todavía no está clara la exposición de lo que estamos diciendo. Entonces, hemos podido ver que en cuanto a lo que el Espíritu Santo es, con total claridad en el Antiguo Testamento, en la obra de creación, en el propio juicio a los hombres impíos, a esa raza humana del capítulo 6. Por supuesto, podemos ver a un Moisés, a un Josué, llenos de sabiduría de Dios, llenos, por supuesto, de la influencia del Espíritu Santo. Hemos visto a David declarándose como el ungido, ¿verdad? Como ese ungido del Dios de Jacob, ¿verdad? Como el propio David ruega a Dios que no le quite su Santo Espíritu. Hemos visto a personas en la construcción del tabernáculo también dotadas de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de toda capacidad para llevar a cabo la obra, ¿no? Hemos podido ver en las propias palabras de Ageo capítulo 2, versículo 5, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y el propio Pedro en su declaración, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, nos dice que estos hombres del Antiguo Testamento procuraban comprender, indagar, escudriñar según el propio Espíritu de Cristo que les enseñaba, ¿verdad? Y por supuesto hemos visto infinidad de ejemplos. Pero hay una realidad, y es que el Espíritu Santo en el sentido de persona es un hecho todavía desconocido. Entonces nunca se revela como esa persona. Podemos hablar del propio poder, podemos hablar de la propia unción, podemos ver abundantes figuras, ¿verdad?, que nos hablan de él, que nos confirman su divinidad, pero como esa persona de la divinidad es una revelación del Nuevo Testamento. Como digo, en el Antiguo Testamento tenemos claros indicios, pero tenemos que reconocer, según la propia cita de Juan 7:39, de que este Espíritu Santo no había sido dado en esa manera que fue dado después de que Cristo murió, resucitó y fue glorificado. Juan 7:39. Y como los propios creyentes de Éfeso, a quienes Pablo habló en el capítulo 19 de los Hechos, ellos mismos reconocieron que no habían oído hablar del Espíritu Santo. O sea, vinieron a decir que realmente que el Espíritu Santo no estaba a su disposición en la manera en la que es revelado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, toda la actuación del Viejo Testamento tiene una manera temporal, porque Cristo tenía que humanizarse, Cristo tenía que morir, Cristo tenía que resucitar, Cristo tenía que ser glorificado, y entonces sí, el Espíritu Santo vendría sobre los creyentes como lo hizo el día de Pentecostés. Ahora vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.
Cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento ya tenemos un escenario completamente distinto. Aquí ya nos encontramos con el milagro de los milagros, con el milagro de los siglos, con como dice el apóstol Pablo, primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, tremendamente, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Qué tremenda declaración del apóstol, ¿no? Cuando él usa este término, este adverbio que viene a decir, o sea, es innegable, no admite discusión, no admite opinión ajena, únicamente admite la comprensión bajo la luz de Dios para ver la grandeza de lo que aquí se nos está presentando, para realmente darnos la idea concreta y correcta de que aquí esta palabra, que curiosamente únicamente aparece en este versículo del Nuevo Testamento, significa esto, reconocidamente, innegablemente, indiscutiblemente. O sea, solamente hay una manera en la que puede ser admitida, y es esta. Y aquí enfatiza lo que posteriormente el propio Espíritu Santo también va a corroborar. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer un estudio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, tenemos que empezar con esto, porque ahí es donde realmente vamos dando pasos en la propia revelación progresiva de Dios para una comprensión bíblica y correcta, escritural, una comprensión que tenga un soporte escritural, porque es evidente que en los tiempos que hoy vivimos estamos viendo por doquier y sobre todo con la tecnología que hoy el hombre tiene, donde a través de lo que es Internet podemos ver iglesias de todas clases, de todas denominaciones, predicadores de todas clases, denominaciones, y en medio de todo vemos muchas barbaridades y muchas relacionadas con la forma de explicar, expresar e incluso administrar la gloriosa verdad de la tercera persona de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo. Y ahí es donde podemos ver los abusos, lo extralimitado, aquello que realmente va a extremos que bíblicamente no se sostienen, va a extremos que lo que producen en los creyentes es recluirse a veces en una manera en la que casi prefieren quedarse de un lado sin experiencia y únicamente centrado en una teología segura, pero hay un término divino en el que realmente nosotros en este tiempo podemos vivir experimentando las glorias que Cristo, después de su muerte, trajo para nuestra bendición. Y el Espíritu Santo es fundamental porque es aquel que toma el lugar de Cristo aquí en esta tierra con los creyentes, con la Iglesia, hasta el regreso de Jesús. Y por lo tanto, su administración, su economía, su ministerio es fundamental en la propia experiencia del creyente. Entonces, aquí pues tenemos este comienzo, y con este comienzo nosotros vamos yendo hacia adelante a la hora de ver el Espíritu Santo desde una perspectiva neotestamentaria como persona de la trina deidad de Dios. Entonces dice que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Aquí, como digo, el término misterio ya se presenta como con un argumento de revelación. O sea, este sustantivo nos está enseñando que antes de que Cristo fuera manifestado, esto era un misterio. O sea, el Evangelio que está directamente relacionado con la humanización de Dios en la persona de Cristo Jesús, lo cual necesitaríamos tantos programas para poder hablar de la bendita humanidad de Jesús. Por eso es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, cuyo primer fundamento es que Dios se hizo carne. O sea, Dios entró en el tiempo.
Dios fue hecho semejante a los hombres. O sea, el increado, aquel que en sí mismo tiene el atributo de la aseidad, o sea, siempre ha existido. De repente entra en el tiempo y nace de una mujer. Y por supuesto, cuenta sus días en esta tierra como la vida de cualquier otro ser humano, experimentando las mismas presiones, los mismos dolores, las mismas tentaciones, pero sin pecado, y concluye su vida en una manera relativamente joven. Cristo murió en la treintena, o sea, a la edad de 30 años, 31 años, 33 años. A veces es difícil verificar esta edad porque también es difícil verificar con exactitud el día de su propio nacimiento, pero estamos dentro de un tiempo y una edad que es bastante aceptable. Y por lo tanto, como digo, él posteriormente terminó sus días y murió, entendiendo quién es él y que realmente el propio Espíritu Santo que participó en que Cristo fue formado en el vientre de María. O sea, como bien le dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y en tu interior un santo ser será puesto ahí. O sea, esto es importante. Los seres humanos somos el resultado de la sabiduría creativa de Dios por medio de la relación física entre un hombre y una mujer, donde el hombre, por medio de esa relación física, una relación marital, por supuesto, dentro del contexto santo y aceptado y legalizado por el propio Dios, que es el matrimonio, un concepto importante y bíblicamente respetado y que también debe de ser enseñado en las iglesias. Entonces, por medio de esa relación marital, la semilla conquista, llega fecunda el óvulo y ahí se forma una vida que empieza a vivir. Pero curiosamente, cuando estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de una relación entre José y María. María era una mujer virgen, no había tenido ningún tipo de relación sexual, no había conocido varón. Y por lo tanto, lo que ahí se nos está enseñando es que Dios mismo, el Espíritu Santo, pondría en María al propio Hijo. O sea, fue puesto ahí. No comenzó a existir. El Dios eterno, en la forma de un embrión, fue puesto en el vientre de María por la obra milagrosa del Espíritu Santo de Dios. Bueno, cuando pensamos, ¿no?, en estas cosas y cuando las valoramos a la luz de la palabra y podemos constatarlas y las podemos reflexionar bajo la influencia divina, entonces no nos queda más remedio que en cierta manera adorar a Dios. O sea, es la misma palabra diciendo lo que José escucha. Y dice, y pensando él en esto, o sea, ante el inminente embarazo de su esposa, el propio José quiso dejarla secretamente. Entonces el mismo ángel se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir, Mateo 1:20, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo tanto, no está hablando de un verbo que hable de nacer o de concebir. Está hablando de que realmente es puesto en el vientre de María. Y esto nunca puede ser visto de otra manera. Por eso Pablo dijo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios
fue manifestado en carne. Bueno, hasta aquí este programa de esta semana, para continuar en posteriores programas estudiando al Espíritu Santo como persona en el Nuevo Testamento. Pero es importante, me ha parecido bien el poder comenzar con esta parte que es la humanización y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en este escenario un poquito diferente que es el Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.